Hola mis hermanos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren bien. Vamos a prepararnos lo que sería nuestra sección del estudio del libro. Bueno, pues ahora nos toca analizar el capítulo número 3. Se llenaron de Espíritu Santo. Los efectos del derramamiento del Espíritu Santo el día de Pentecostés, basado en Hechos capítulo 2, el versículo 1 al 47. Vamos a empezar entonces con la, la pregunta del párrafo número 1. Describe el ambiente que había en la fiesta del Pentecostés. Bueno, hay mucho movimiento en Jerusalén. En el templo, el humo del altar se eleva mientras los levitas entonan el Hayel. Quizás unos cantan una parte y otros le responden, lo que se conoce como canto antifonal. Y las calles están repletas de extranjeros que vienen de tierras lejanas como Elam, Mesopotamia, Capadocia, Ponto, Egipto y Roma. ¿Qué se celebra? La fiesta del Pentecostés o el día de los primeros frutos maduros. Es una fiesta anual llena de alegría que marca el final de la cosecha de la cebada y el principio de la del trigo. Pregunta entonces con su respuesta del párrafo número 1. Describe el ambiente que había en la fiesta del Pentecostés. Bueno, en la fiesta del Pentecostés Jerusalén estaba llena de movimiento, con el humo del altar elevándose por el templo, mientras que los levitas entonaban el Hayel. Las calles estaban repletas de extranjeros que venían de tierras lejanas y se celebraba el día de los primeros frutos maduros. Bueno, aquí tienes que leer también un recuadro que nos ayuda a dar información sobre lo que sería Jerusalén y el centro del judaísmo. Después pasamos al párrafo número 2. La pregunta del párrafo número 2: ¿qué suceso sorprendente ocurrió en el Pentecostés del año 33 de nuestra era? En este día primaveral del año 33, a eso de las 9 de la mañana, pasa algo sorprendente que se recordará por siglos. De repente hay un ruido desde el cielo como el de una fuente de ráfaga de viento y un viento huracanado. El estruendo llena la casa donde están reunidos unos 120 discípulos de Jesús. Entonces, increíblemente, aparece algo similar a lenguas de fuego y se va posando una sobre cada uno de ellos. Luego estos discípulos se llenan de Espíritu Santo y como resultado, pues comienzan a hablar en otros idiomas. Cuando salen de la casa los extranjeros los escuchan asombrados hablar en su propio idioma. Pregunta entonces del párrafo número 2: ¿qué suceso sorprendente ocurrió en el Pentecostés del año 33 de nuestra era? Bueno, en el Pentecostés del año 33 de nuestra era ocurrió un suceso sorprendente en el que los discípulos de Jesús fueron llenos de Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas. Esto sucedió después de que aparecieran lenguas de fuego sobre ellos y un ruido fuerte como el de una ráfaga de viento que llenara la casa donde estaban reunidos. Posteriormente, al salir de la casa, los discípulos fueron escuchando hablar en diferentes idiomas por extranjeros que se encontraban en Jerusalén. Pregunta del párrafo número 3: ¿por qué fue el Pentecostés del año 33 un acontecimiento histórico en la adoración pura? Y la parte B: ¿de qué manera se usó Pedro una de las llaves del reino en el Pentecostés? Entonces el párrafo dice: esta apasionante narración relata un acontecimiento histórico de la adoración pura, la fundación del Israel espiritual, la congregación de cristianos ungidos. Pero eso no es todo. Aquel mismo día, un poco más tarde, Pedro habló ante la multitud. Así usó la primera de las 3 llaves del reino, en las que abriría oportunidades especiales a distintos grupos de personas. La primera llave haría posible que los judíos prosélitos aceptaran las buenas noticias y fueran ungidos con espíritu. De este modo se convertirían en miembros del sacerdote espiritual y por lo tanto tendrían la esperanza de llegar a ser gobernantes y sacerdotes con el reino mesiánico. Esa misma oportunidad
les abriría en segundo lugar a los samaritanos y en tercer lugar a los gentiles. ¿Qué aprendemos de los sucesos tan importantes que ocurrieron en aquel Pentecostés? Ahora sí, entonces vamos por la pregunta literal A. ¿Por qué fue el Pentecostés del año 33 un acontecimiento histórico en adoración pura? Bueno, el Pentecostés del año 33 fue un acontecimiento histórico en adoración pura, porque marcó la fundación del reino espiritual, la congregación cristiana de ungidos. Este evento fue crucial en el establecimiento de la esperanza de llegar a ser gobernantes y sacerdotes en el reino mesiánico para los judíos y prosélitos que aceptaron las buenas noticias y fueron ungidos por Espíritu. Otro comentario es que además este Pentecostés fue el inicio de la apertura de oportunidades especiales a distintos grupos de personas, como los samaritanos o los gentiles, para aceptar las buenas noticias y para ser parte del Israel espiritual. Parte B. ¿De qué manera usó Pedro una de las llaves del reino en Pentecostés? Bueno, en el Pentecostés en el año 33, Pedro usó la llave del reino al dirigirse a una multitud y predicarles acerca de Jesús y el reino de Dios. Al hacer esto, Pedro abrió la oportunidad para que los judíos y prosélitos aceptaran las buenas noticias y fueran ungidos con espíritu, convirtiéndose así en miembros del Israel espiritual y teniendo la esperanza de llegar a ser gobernantes y sacerdotes en el reino mesiánico. Con esto terminamos entonces nuestro estudio del libro. Solo habían que analizar 3 párrafos. Esperamos que estas ideas te puedan permitir comentar en tu congregación. Cuídate y nos vemos en una próxima ocasión.